A continuación, Espinosa Libertad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Espinosa Libertad, programa de entretenimiento, información y educación con la conducción de Luis Espinosa. Espinosa Libertad. Queridos amigos, bienvenidos una semana más a su programa favorito, que es Espinosa Libertad. Con Godet, que soy yo, Luis Espinosa Godet, soy yo. ¿Qué hago este programa? Para ustedes, con amor, con cariño, con entusiasmo, quizás con demasiado entusiasmo, dicen mis críticos. Bienvenidos, por favor, queridos críticos, gracias por existir. Les quiero tanto, pero tanto, son ustedes el motor de mi existencia. Bueno, en el programa de hoy, queridos amigos, vamos a tratar un tema que es bastante interesante, y es el crecimiento económico. Claro, el crecimiento económico es el tema constante, habitual, en el que hablamos cuando hablamos de crecimiento de economía. Constantemente se habla, la economía del Ecuador ha crecido un 0,3%, la economía de Alemania está en recesión porque ha decrecido, la economía de Japón crece, y se mide constantemente el crecimiento económico. Y creo que nos falta una reflexión, en cierto modo más profunda, sobre qué es, qué quiere decir y cómo medimos el crecimiento económico. En primer lugar, si entendemos la economía, como explicamos hace... váyase usted atrás en un montón de capítulos. Si entendemos la economía como el medio de coordinación social que tienen los seres humanos para alcanzar sus fines o para crear medios que les permitan alcanzar sus fines, al final la economía crece o no crece, no tanto en función del PIB, del que hablaremos en la siguiente sección, sino en función de si somos capaces de crear más medios para conseguir los fines que deseamos. Y ahí está, queridos amigos, el kit de la cuestión, ahí está el centro, el eje del debate o de la conversación que me gustaría tener hoy con ustedes. Es decir, ¿somos capaces de crear el suficiente número de medios para lograr el suficiente número de fines? Y ahí es donde se produce el crecimiento económico. El crecimiento económico no se produce en medición en función del PIB, sino en que los seres humanos crearan el suficiente número de medios para lograr el suficiente número de fines. Algunas cuestiones sobre el crecimiento económico. Entonces, cuando algunos economistas dicen esos países están desarrollados, dan a entender que, porque desarrollado es pretérito, que ya han alcanzado el crecimiento económico que deberían alcanzar. Y eso es estrictamente falso. Falso. Mentira. No hay países desarrollados y países en vías de desarrollo o países subdesarrollados. Toda sociedad humana está en proceso de desarrollo a un desarrollo ulterior. No hay nunca ni habrá jamás pretérito del desarrollo, participio del desarrollo. Nunca nos hemos desarrollado suficiente, porque los seres humanos, por definición, siempre anhelamos más. Da igual lo que hayas alcanzado en tu vida, siempre querrás alcanzar algo nuevo. Por tanto, nunca habrás terminado tu desarrollo. De hecho, si alguien creyese que ya como persona o como sociedad ha alcanzado el límite del desarrollo, la pregunta es, ¿entonces para qué vivir? ¿Para qué se va usted a levantar mañana por la mañana? ¿Qué objetivos le quedan en la vida? El ser humano es infinito en su potencial. Las sociedades son infinitas en su potencial. Por tanto, siempre tenemos capacidad de desarrollarnos más. Por tanto, no existe nadie, ni persona, ni sociedad, ni nada
que esté ya desarrollado. Siempre somos potencia en desarrollo. Y eso es lo maravilloso de vivir, que siempre podemos ser, a nivel personal, a nivel social o a nivel global, más y mejor. No hagan caso a esos agoreros que les dicen que ya se ha terminado, que el futuro será peor, que la humanidad se va a extinguir, que el calentamiento global nos va a terminar. Ni caso. El futuro es y será maravilloso. Eso sí, si nosotros nos esforzamos a hacer del futuro algo maravilloso. Si escuchamos a todas las Casandras y agoreros, probablemente no tengamos ilusión e intención de trabajar en el presente para lograr un mejor futuro. Por tanto, si entendemos que el desarrollo de la economía es propio de los seres humanos, la economía, por supuesto, no es algo que se desarrolla independientemente de la acción humana, porque la economía es la ciencia que estudia la acción humana, o el desarrollo económico es el producto de la acción de los seres humanos. Es decir, la economía es obviamente intrínsecamente humana y un acto humano, y los seres humanos somos maravillosamente infinitos en nuestro potencial. ¿O cree usted que hay límites a la creatividad, a la imaginación, al ser humano? Que no los hay. Entonces, si usted sabe que no hay límites a la creatividad y a la creación humana, entonces el desarrollo humano es infinito y siempre podremos alcanzar a más. ¡Qué maravilla! ¡Qué belleza! ¡Qué alegría todo lo que os estoy comunicando! El futuro, queridos amigos, puede ser maravilloso. Yo tengo fe, tengo confianza, tengo amor, tengo conocimiento por mis semejantes. El suficiente para saber que todo lo que hemos logrado en la humanidad ha sido increíble, fascinante, maravilloso, y que lo que podemos lograr es inimaginable, sorprendente, todavía más y mejor de todo lo logrado. Y chuta que no hemos logrado. Hemos aumentado el número de personas vivas, hemos aumentado la esperanza de vida de cada persona viva, hemos aumentado el nivel de conocimiento, hemos creado el internet, hemos creado la televisión, hemos creado los instrumentos electrónicos, hemos creado medicinas, hemos creado carros, hemos creado aviones, hemos creado cámaras de televisión que me permiten grabarme, hemos creado conocimiento, hemos creado poesía, hemos creado libros, hemos creado películas, hemos creado cuadros, hemos creado... ¡Dios mío! Todo lo que hemos creado. Bendito sea el hombre que camina sobre la tierra. Bendita sea la mujer creadora. Bendito sea cada uno de los que están por nacer y benditos sean todos los que han nacido. Benditos seamos todos nosotros que hemos creado todo lo que hemos creado. Maravilla de la humanidad, maravilla de la tierra, maravilla de nosotros. Gloria a Dios y gloria al hombre que lo ha creado, todo lo que ha creado. Y yo les digo, y lo que nos queda por crear, ¿qué quiere usted imaginar? Carros voladores, los tendremos. Viajes a la luna, los tendremos. 7.500 millones de personas, ¿les parece poco? 14.500. ¿Le parece poco la esperanza de vida de 80 años? A 100 años. ¿Le parece poco tener todo el conocimiento de la humanidad en el celular? Más conocimiento, más fácil, mejor. ¿Le parece poco todos los cuadros, todas las obras de arte? Arte, más películas, más poesía, mejor, y todo lo que hemos creado y todo lo que podremos llegar a crear. Por tanto, queridos amigos, cuando ustedes escuchen a aquellos que les dicen: ¡oh, qué escándalo! Hay demasiado crecimiento económico, tenemos demasiadas cosas, los recursos se van a acabar. No hagan ni caso. El ser humano es un ser creador y siempre encontrará soluciones nuevas e inimaginadas a los problemas previos, porque siempre habrá una mente brillante entre los millones de mentes brillantes que ya somos, que podrá encontrar una solución nueva a todos los problemas que se creen. Y claro que hay problemas en el presente, pero no son nada en comparación con los problemas que hubo en el pasado.
Ahora tenemos mucho menos problemas, mucha menos guerra, mucha menos violencia, mucha menos hambre, mucha más democracia, mucha más convivencia, mucha más ciencia, mucho más conocimiento. Ahora tenemos una mucho mejor posición para solucionar los problemas que se nos vengan. Por eso yo soy optimista. Y en el futuro, si no hacemos las cosas catastróficamente mal, tendremos todavía más oportunidades y más esperanza. Por tanto, es maravilloso estar vivos en el presente y por tanto es maravilloso tener confianza en el crecimiento económico, no medido en función del PIB, de lo que hablaremos en la siguiente sección de este programa, sino medido en sí mismo, en lo que los seres humanos somos capaces de crear para intentar cubrir, satisfacer los deseos, los anhelos, las necesidades de los seres humanos. Eso es lo que es el crecimiento de la economía. Por eso yo amo el crecimiento económico y por eso amo la economía, porque trata de seres humanos como usted y como yo, que estamos vivos y disfrutamos de estar vivos, y también de ver este programa maravilloso que es Espinosa Libertad. Gracias por estar ahí. Siguiente caso. El Estado contra Martin White. Martin White está acusado. Culpable. Siguiente caso. ¡Su señoría! ¡No ha escuchado los cargos todavía! Culpable. Siguiente caso. Culpable. 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 Cadena perpetua. Culpable. Siguiente caso. Queridos amigos, bienvenidos a Espinosa Libertad, su programa favorito. Ahora en esta segunda sección que hablamos anteriormente del crecimiento económico, ya vamos a hablar ¿cómo se mide el crecimiento económico? Y aquí tenemos, creo yo, un problema filosófico fundamental, y es: la medición de algo no es necesariamente ese algo. Esto es, nosotros solemos hablar de crecimiento económico medido en función del PIB. Pero el PIB, Producto Interior Bruto, es un artilugio, un artefacto, una creación de los economistas para intentar medir una realidad económica mucho más profunda, mucho más extensa y mucho más compleja que la mera medición del PIB, que es la medición del crecimiento económico. Por tanto, el PIB es el instrumento con el que se mide el crecimiento económico, pero no es el crecimiento económico en sí, porque el crecimiento económico incluye muchas cosas que no incluye el PIB y es mucho más profundo y complejo de la realidad que queda reflejada en el PIB. ¿Quiere eso decir que el PIB no sirve para nada? No. ¿Quiere eso decir que medir el crecimiento económico en función del PIB es suficiente? Tampoco. ¿Quiere eso decir que podemos encontrar una medición alternativa al PIB que sea satisfactoria para medir la economía? Yo creo que no, porque la economía es tan compleja que una sola medida nunca será capaz de medir todo lo que se mide en el PIB. Comenzamos. En primer lugar, ¿qué se supone que es el PIB? La medición por parte de un organismo estatal de todos los bienes y servicios producidos en una economía durante un año. Primera pregunta. ¿Las oficinas de estadística de los estados tienen capacidad técnica e independencia orgánica como para ser confiables en cuanto a sus mediciones del crecimiento de la economía? En cuanto a la capacidad técnica, todas las oficinas de estadística de todo el mundo, medidos a lo largo de la historia, pongamos, ni siquiera me voy a ir al siglo XVIII, que sería una barbaridad, pongamos desde mediados del siglo XX, que se empieza a hacer comparaciones de crecimiento del PIB, tienen la misma capacidad técnica, capacidad humana, capacidad de programación y capacidad de extensión para alcanzar todas las mediciones de PIB. ¿Me puedo fiar igualmente del Census Bureau de Estados Unidos de lo que me fío de la Oficina de Estadística de Liberia? Luis. Pues eso es un problema, ¿verdad? Es un problema. Yo lo veo y pienso, eso es un problema. Porque nunca me había parado a pensarlo, pero las oficinas de estadística de África tienen la misma capacidad para recopilar los datos, para saber cuál ha sido el crecimiento de la economía que las oficinas de estadística de Europa. ¿Y por qué cuando medimos las comparaciones de crecimiento económico ponemos todas como igual? Es que a lo mejor el crecimiento económico no se mide como nos dicen que hacen las oficinas de estadística, sino que el crecimiento económico se estima. Y la palabra estimar, qué bello que es el castellano, por Dios bendito castellano, que es tan rico para darnos oportunidad de distinguir, medir de estimar.
Medir es algo exacto. Estimar es algo aproximado. El PIB no se mide como nos dice que se hace. El PIB se estima, se calcula aproximadamente. Claro, y para ese cálculo aproximado se necesitan recursos. Y no todas las oficinas de estadística del mundo tienen los mismos recursos. Aquí hay un libro maravilloso de Yerben, un economista norteamericano que yo valoro mucho, que ha hecho un estudio de cuál es la capacidad de los institutos de estadística de los distintos países de África, dando por evidente que no es la misma. ¿De verdad nos hemos de creer que los cálculos del PIB de 1980 son igual de exactos y calculables que los de ahora? ¿Y los de ahora de verdad nos hemos de creer que son exactamente exactos? Y ahora nos vamos a los de ahora. Aún en el supuesto de que la oficina de estadística tuviese toda la capacidad máxima y todas tuviesen la misma capacidad máxima. Segunda pregunta. ¿Las oficinas de estadística de todo el mundo son capaces de medir todos los bienes y servicios producidos en la economía durante un año? ¿Cómo se hace eso? Hay un medidor de la oficina de estadísticas a las puertas de cada fábrica, de cada empleador o de cada unidad de producción del país. ¡No! Ah, bueno, lo hace a través de los impuestos. Ah, porque como todo el mundo sabe, cuando alguien rellena su declaración de impuestos, dice completamente la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Por supuesto, aquí hay ironía. Obvio que no. Ah, bueno, pero si la gente miente en la declaración de impuestos, 1 millón de mentiras hace una gran verdad o hace una gran mentira. Ah, entonces a lo mejor no es tan aproximado. Bueno, es que entonces a lo mejor no utilizamos los impuestos, sino que utilizamos unas encuestas. Ah, claro, porque las encuestas la gente sí dice la verdad. No, hacemos estimaciones a través del consumo de energía y a través de la actividad productiva y de los datos que nos proporcionan. Ah, estimaciones que luego tú, con tu capacidad de cocina dentro del Instituto de Estadística, intenta ajustar. Miren, yo no digo que no haya honestidad por parte de los distintos institutos de estadística, exceptuando algunos, evidentemente, como puede ser el caso de Venezuela o de Argentina, que ya es público y evidente que han mentido en sus cuentas, pero lo que sí digo es que el nivel de exactitud con el que intentan hacernos creer las tablas comparativas de crecimiento económico de las distintas economías en distintos países, que llegan no solo al tanto por ciento que crece, sino al decimal del tanto por ciento que crece, es más, a centésima del tanto por ciento que crece, son evidentemente una pretensión de exactitud que está muy por debajo del margen de error de lo complicado que es la estimación del crecimiento de todos los bienes y servicios producidos en una economía durante un año, porque una economía es por definición un sistema increíblemente complejo, porque son las interacciones de millones de seres humanos durante todo un año. Y esas interacciones son increíblemente complejas y difíciles de medir. Entonces, en primer lugar, aquello que entra dentro del ámbito de la medición del PIB no es necesariamente lo que es en sí el crecimiento económico o la producción. Y entramos aquí en cuestiones clásicas increíblemente difíciles de medir, como es, ¿qué ocurre con la autoproducción? Es decir, si tengo un pequeño huerto y me lo consumo, ¿qué ocurre con esos millones de amas de casa que trabajan en la casa cuidando, limpiando, cocinando, cuidando a sus seres mayores o a sus niños pequeños? Típica paradoja del economista. Si dos familias contratan a la mujer de la otra familia para pagarles un salario para cocinar y limpiar en la otra casa, eso incrementaría en PIB, pero si hace en su propia casa, no. ¿Eso quiere decir que ese no tiene valor? Claro que tiene valor. Ojo, cuidado con aquellos que critican. Una cosa es que no esté incluido dentro del PIB y otra cosa es que no tenga valor o valoración social, que claro que la tiene y mucha. Segundo, ¿qué ocurre con todas esas actividades económicas que se producen en lo que se llama alegal o ilegal, o alegal, primero vamos a entrar en ello, todos aquellos informales de los que ya hablaremos en otro programa, esos cómo se contabilizan dentro del producto de la economía oficial? Y es más, todas las actividades ilegales que se producen, como es tráfico de drogas, tráfico de blancas, tráfico de armas, todo eso, ¿cómo se contabiliza dentro del PIB? Pues ya países como Inglaterra o Gran Bretaña están incluyéndolo entre sus estadísticas del PIB, pero otros muchos no. Y siguiente gran pregunta,
El PIB es el crecimiento de la economía durante un año. Pero ya hemos dicho varias veces que lo importante en la economía son las personas. ¿Qué ocurre con el crecimiento de las personas? Normalmente se mide el PIB como crecimiento absoluto de la economía. Pero ¿qué ocurre con el PIB per cápita? Es decir, en lo que produce la economía dividido por el número de personas que hay en esa economía. Porque puede ocurrir, y ocurre mucho en los países en vías de desarrollo como es América Latina, o dizque en vías de desarrollo, eso ya lo hemos criticado en otra sección de este programa, que los países crecen económicamente, pero la población crece más de lo que crece el número de PIB. O lo que es más importante todavía, la población en edad y disponibilidad de trabajar, de producir, crece más de lo que crece el PIB en sí mismo. De tal manera que el PIB per cápita decrece, que eso es lo realmente importante. Y normalmente las comparaciones internacionales de crecimiento del PIB se hacen en funcionamiento del PIB, en función del PIB y no del función del PIB per cápita. Pero el PIB per cápita tiene otro problema gravísimo y es... ¿cómo medimos la población de un país? Ah, no, hacemos censos cada 4 o 5 años. Ah, amigo, ¿qué tan confiables podemos estar que el censo es exacto? ¿Qué ocurre con los inmigrantes ilegales, con aquellas personas que están fuera del censo, con aquellas que están dentro del censo y se acaban yendo? Ah, amigo. Conclusión del día de hoy. El crecimiento económico es valoroso, importante, maravilloso, pero muy difícil de medir en una medida simplificada, supuestamente exacta, como es el tanto por ciento de crecimiento del PIB. Por tanto, valoración por el crecimiento económico en sí, desconfianza o crítica distante de la medición del crecimiento económico solo medido en el PIB, porque el PIB es un consenso entre economistas que es perfectamente criticable y mejorable, y podemos entrar en otras mediciones de la economía que también podrá medir, pero en ningún caso podremos llegar a valorar la apreciación de lo increíblemente complejo que es la creatividad humana que crea el crecimiento de la economía, que crea el crecimiento del PIB. Queridos amigos, muchas gracias por estar atentos a Espinosa Libertad. ¿Quieres ayudarme? Solo dámelo. Tranquila. Tranquila. ¿Qué tranquila ni que nada? Tú lo tienes. Un escándalo. No tendría que gritar si me lo das y dejes de parecer un criminal. Yo no tengo tu teléfono. Ay, no por tengo Dios, tu mírate celular. bien. ¿Qué le ofreces ¿Soy al mundo? ladrón por el uniforme? Ay, por favor. De toda la gente que está aquí. ¿Por qué me acusas? Yo Lo no fui. siento, amigo. ¿Qué? Es muy simple, solo quiero que lo devuelvas. ¿Tú me viste? ¿Me viste? Oye, yo sé que tú lo tienes. ¿Dónde están tus Obsérvate testigos? bien, obsérvate ¿Tus bien. testigos? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dices que me viste tú? Oye, dejaste eso en el baño. Queridos amigos, en su sección favorita de Espinosa Libertad, es en la que leemos un poema, vamos a leer un poema increíblemente duro, local porque trata de España, pero creo que es extrapolable a toda la humanidad como son los buenos poemas. Es de Manuel Vilas, de su libro El hundimiento, 17º Premio Nacional de Poesía Generación del 27, editado por Visor. Y dice: España, me gusta la realidad, es dura, es clara, es fuerte. España, eres real, lo soy yo. España, he intentado ser feliz. España, soy santo. España, jamás he odiado a nadie. Creo que he amado a todo el mundo. Sí, espera, dejad que lo piense. Sí, a todo el mundo. Porque todo el mundo es santo y todo el mundo merece ser amado. España, jamás mentí. España, no hablo mal de nadie. No insulto a nadie. Me parece maravilloso que a todos los escritores, y a los poetas, y a los cantantes, y a los actores, y a los empresarios, y a los trabajadores de la construcción, y a las empleadas del hogar, y a los pescadores, y a los taxistas, y a los conductores de autobuses, y a los catedráticos de universidad, y a los guardias civiles, y a los sargentos del ejército de tierra, de los repartidores de Telepizza, y a los camareros, y a los grandes banqueros, y a los ministros, y a las secretarias de los ayuntamientos de pueblo, y a los jueces, y a los bomberos, y a los oncólogos, y a los maestros, y a los celadores de hospital, y a los dentistas, y a los mineros, y
y a las prostitutas y al rey de España les vaya de lujo. A todos los españoles, que les vaya de lujo. Decime, España, no envidio a nadie. España, no odio a nadie. España, amo a quienes me odian. Lo hago por delicadeza, por elegancia, por corresponder un poco, porque amo la oscuridad de las grandes devastaciones cósmicas, porque amo la desobediencia. Increíblemente duro y bello. Gracias, amigos, por estar en Espinosa Libertad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Espinosa Libertad, programa de entretenimiento, información y educación con la conducción de Luis Espinosa. Espinosa Libertad.